Bien, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Inclusión Internacional por la invitación y a quienes participaron en la negociación de la convención. Aquí ya nos presentaron a... ¿Cómo se llama usted, perdón? Luis Fernando Astorga. A Luis Fernando Astorga. No sé si hay más personas, pero muchas gracias por haber participado, por habernos dado la convención, darnos la oportunidad de la convención. Y yo espero que ahora nos ayuden a resolver el problema de tener una convención, ¿no? A mí me parece que tenemos un gran problema ahora con la convención y es el tema de qué hacemos para ejercer los derechos. Eso realmente es una cuestión a la que como sociedad no estamos acostumbrados, no tenemos los elementos necesarios. Por eso me parece que el tema de la capacidad jurídica es un asunto que tenemos que resolver. No solo qué hacemos para ejercer los derechos, sino qué hacemos con la libertad de las personas, ¿no? Ahí hay un tema central en el artículo 12. Voy a exponer algunas ideas. Creo que hay dos láminas que me robó Dayan y que ya presentó. Dos o tres láminas. Pero de todas maneras las voy a repetir porque aunque es la misma intención, quizá hay otra perspectiva. Primero, ¿por qué una convención de los derechos de las personas con discapacidad? Me parece que hay un reconocimiento, se parte de un reconocimiento de que aunque las personas con discapacidad, igual que todas las personas, han tenido reconocidos legalmente todos sus derechos, o todos los derechos que han estado reconocidos hasta ahora, no los han podido ejercer de la misma manera. Y el no ejercicio de derechos de la misma manera hace que los grupos de población vayan quedando siempre en una situación de rezago, ¿no? Que su nivel de vida siempre sea en todos los aspectos de la vida, tenga menos posibilidades de desarrollo en todos los aspectos de la vida. Hay una constatación también, me parece, de que las sociedades han sido construidas por personas sin discapacidad y para personas sin discapacidad. Y que entonces esta sociedad tiene que hacer una serie de ajustes, una serie de puertas de acceso para que las personas con discapacidad, ahora que se supone que existen, que tienen derechos, tengan acceso a esos derechos. No construimos en principio una universidad accesible para todas y para todos. Tenemos que poner rampas porque no fue pensada para las personas sin discapacidad, ¿no? Todo el sistema jurídico, el sistema económico, el sistema político no fue pensado para personas con discapacidad. Me parece que la convención evidencia que la desigualdad entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad no se debe a la condición de las personas con discapacidad. O sea, no es la deficiencia lo que hace la desigualdad en el acceso a los derechos, ¿no? Ese es yo creo que es el punto de arranque de la convención. No es la deficiencia de las personas, son las barreras de actitud y del entorno. No son las personas y sus familias, es la sociedad la que hace la desigualdad, ¿no? Entonces, yo creo que desde esta perspectiva lo que hace la convención es trabajar en cómo hacer que la sociedad cumpla la parte que le toca. En realidad, la convención no tendría por qué tener obligaciones para las personas, porque es un instrumento de derechos humanos que da obligaciones a los estados, pero tampoco refiere a cómo hacer para normalizar, regularizar a la persona, para cómo hacer que la persona se adapte a la sociedad. Toda la perspectiva de la convención es cómo hacer que la sociedad se adapte a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad entonces no son el problema, no son un problema desde la perspectiva de la convención. El problema es el sistema social, político, jurídico, económico, cultural, y por eso yo digo que el problema para nosotros es ejercer la convención, ¿no? Porque en realidad la tarea que hay va mucho más allá de la persona, de las familias, de las organizaciones, de la sociedad civil. Esta es otra de las que me robó Dayan. Los principios generales de antes nos la robó la convención. Pero quisiera repetirlos, ya no los leo, pero los repito porque me parece que estos principios generales del artículo 3 de la Convención lo que hacen es dar como una
un resumen, una línea programática de que esta convención tiene un enfoque de derechos y no de atención de necesidades. Y eso es un cambio legislativo enorme. Hay mucha legislación, yo no conozco las de todos sus países, pero yo he visto al menos las 32 legislaciones que hay en México, son legislaciones que están enfocadas a atender necesidades de las personas con discapacidad. Siempre la primera, la rehabilitación, acceso a terapias, acceso a servicios de salud, siempre a los servicios de salud que se supone que necesitan las personas con discapacidad, porque no necesitan todos, nada más necesitan rehabilitación, y acceso a educación especial en principio, educación integrada después, a educación inclusiva más restringida y accesibilidad física. Pareciera que ahí se terminan las necesidades de las personas con discapacidad. Hay un enorme cúmulo de legislación que está en ese sentido y esta convención tiene totalmente otro enfoque. Las características de este enfoque: la responsabilidad sobre la persona con discapacidad no es de la persona y su familia. La posibilidad de que ejerza sus derechos y que se desarrolle en igualdad de condiciones no es de la persona con discapacidad, es una obligación del Estado. Y todos los derechos reconocidos en la Convención y en cualquier instrumento jurídico son obligaciones de los Estados. Vamos igual a terminar con eso, pero todo lo que está reconocido ahí son obligaciones de los Estados, no de las personas y de sus familias. El enfoque de derechos humanos está basado en la modificación del entorno, no está basado en la adaptación de la persona. Esa es una diferencia importantísima de este enfoque, y hago énfasis en eso porque me parece que el artículo 2, el tema de la capacidad jurídica, es al final la expresión más importante de la Convención en cuanto al enfoque de derechos. Y no asumir la capacidad jurídica en los términos que tiene el artículo 12, me parece que limitaría la posibilidad de implementar en su totalidad la Convención. La perspectiva ahí dice de la persona con discapacidad, pero es la perspectiva del enfoque de derechos desde la Convención es integral. No abarca entonces, como mencionaba, un solo aspecto de la persona. No se trata de solamente mirar la dimensión o la necesidad educativa o de salud, etcétera. Es una perspectiva integral sobre la persona. Mejora las posibilidades de protección, las posibilidades de seguridad, y las puede mejorar en la medida en que la Convención se implemente en su totalidad. Por eso yo creo que aunque este encuentro es para discutir básicamente el artículo 12, el artículo 12 no se puede discutir sin la Convención, porque el mecanismo protector y que da las posibilidades de seguridad a las personas con discapacidad es toda la Convención. La Convención habla de una serie de mecanismos de protección en todos los ámbitos de la vida. La llave de entrada es la capacidad jurídica, pero no es eso toda la red de protección. Y el enfoque de derechos humanos es permanente y es exigible. Los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles, son irrenunciables, pero también no se pueden echar para atrás. Todos los derechos reconocidos en instrumentos internacionales no pueden ser, no hay, se me fue la palabra, pues, no prescriben, pero tampoco se van para atrás, ¿no? No son reversibles, justo, ¿no? No son reversibles, tampoco son retroactivos, pero no son reversibles. Son permanentes y son exigibles, por eso son derechos, ¿no? Si no fueran exigibles no serían derechos. Entonces, en cambio el enfoque de necesidades, si lo vemos en las pequeñas experiencias locales o estatales o federales, las necesidades van cambiando, las respuestas de los gobiernos de cualquier tipo van cambiando porque las necesidades también son cambiantes, ¿no?